Hola y bienvenidos una vez más a su canal, a mi casa, mi hogar. Bueno, el día de hoy, como se dieron cuenta en el título, sí señores, les voy a contar mi story time de cómo estuve quedando embarazada a los 17 y a los 21, bueno, de chicas, cómo fue todo este proceso. Cómoda, ya me tomé agüita porque esto va para largo, eso sí una vez les digo, esto va para largo, es una historia muy larga. No mentiras, pero creo que sí, pero vamos a mirar. Voy a tratar de resumirles y contarles lo más importante. Entonces, bueno, esto empezó desde el 2004. Yo conocí a esta persona, yo lo conocí, el papá de mi hija, yo lo conocí cuando estaba en noveno, éramos compañeros del salón, pero en ese momento como que simplemente éramos amigos y ya. Pasamos al otro año, que fue décimo. Ahí sí ya él me dijo que si quería ser la novia. Yo dije, bueno, sí, pues no le vi nada de malo. A escondidas claramente de mi papá. A mi mamá no creo que no se lo dije, o de pronto sí, pero más adelante. Yo no vivía con mi mamá en ese momento, solamente vivía con mi papá. De hecho, sola con mi papá. Mi hermana ya se había ido a vivir con mi mamá y yo vivía sola con mi papá. Entonces realmente no podía expresarlo. ¿Por qué? Porque en esa época, que estoy hablando hace 18 años atrás, en esa época no era como tan así, decirle a la persona como papi tengo novio y esto. Además que mi papá nos crió de una forma diferente, él era muy estricto en muchas cosas. O sea, nosotros nos íbamos de fiesta con mi hermana, con mis amigas, a escondidas de mi papá. Mi mamá sí sabía, pero nosotros íbamos a escondidas de mi papá. O sea, como que siempre hicimos todo a escondidas, por el miedo al regaño de mi papá. Lo que te digo, mi papá era muy así, muy rígido. Entonces no le contábamos muchas cosas de él. De pronto en su momento si le hubiéramos dicho, él de pronto hubiera dicho sí, pero pues él también estaba como en su trabajo y en sus cosas. Bueno, yo conozco a esta persona y conozco el papá de Ani. Pues claramente no estaba planificando. Yo de muy niña sufrí mucho de anemia, sufrí de muchas cosas. A mí me sacaban sangre y yo era la que me desmayaba. Entonces le tenía mucho miedo ir al médico y yo sentía que planificar para mí iba a ser terrible. Además que yo no sabía cómo era eso. O sea, si me preguntan aquí y sí, suena bobo, pero no sabía. No sabía cómo era planificar, nadie me lo dijo. Si en el colegio lo hablaban eran mis amigas y mis amigas hablaban de que si quedaban embarazadas era como la solución, y yo en ese entonces decía, ay, no. Yo algo que sí me acordaré toda la vida fue que mi mamá sí nos dijo algo sobre eso y nos dijo como, el día que queden embarazadas, la única cosa que no les voy a perdonar es que lo que nos dijo. A mí se me quedó eso en la mente por siempre. Bueno, yo llevaba 2 meses, digamos décimo, yo repetí décimo porque en esa época digamos que fue mi rebeldía de alguna forma, no me fue bien en el colegio, pues la ausencia de mi mamá pues siempre como que era, mi papá pues como con esa rigidez de ser, yo sufría anemia en ese entonces, no comía, no me sentía bien, en el colegio tampoco como que aportaba mucho, me iba muy mal, simplemente me tiré el año. Repetí décimo y ahí fue que ya empecé mi vida sexual. Con muchas cosas que simplemente lo que yo digo, no conocemos del tema y simplemente uno se deja llevar también. Mi mente y mi cuerpo no era de una niña de 17 años, o sea, se los puedo decir. Yo era muy flaquita, voy a estar dejándoles una foto aquí. Yo era muy flaquita, era muy niña, era muy chiquitica. Y bueno, empecé mi vida sexual sin cuidarme, sin protegerme, y ahí cuando quedé embarazada. Entonces era una niña, empezando por ahí, mi mamá sin trabajo, yo era una niña, estaba en décimo, el papá de mi hija sí estaba en 11 ya. Y como que en ese momento dije, Dios, ¿yo qué hago? Simplemente le dije a mis amigas hicieron una vaca de las 11, vaca se dice acá en Colombia cuando tú recoges dinero entre todos, y hicimos la prueba de embarazo. Hicimos la prueba de embarazo de orina. Estábamos en el apartamento de María Fernanda, me acuerdo tanto, el hermano estaba, el mayor estaba ahí, nos miraba como, ¿qué están haciendo? Colocamos así toda la prueba de embarazo, la dejamos ahí y todos así esperando. Salió una línea y yo, ay Diosito, yo en ese momento, en ese instante oraba y le pedía tanto a Dios que esto no me pasara, porque de verdad era como, no, ni imaginármelo. Cuando ya vi que salió la otra línea, yo lo único que hice fue llorar. Fuimos, pues porque llamé al papá de mi bebé. En ese entonces le dije, estoy embarazada, mi novio. Entonces le dije, estoy embarazada. Él pues dijo, ¿y qué hacemos? Entonces yo lo miré y le dije, no sé. Pero yo en ese momento lo que les digo, recuerdo esa frase que mi mamá me dijo, yo le perdono todo lo que sea, pero no que aborte. Volví en el futuro y dije,
pues hay que tenerlo, hay que hablar con mi mamá. Pero a mí me preocupaba más no solamente mi vida ni mi bienestar. A mí lo que más me preocupaba era cómo yo le iba a decir a mi mamá, a esa persona que simplemente me apoyó, estuvo ahí, no tiene trabajo, está respondiendo por mí, por ella, y ahora con un bebé. O sea, ¿me entienden? Este nivel. Y yo decía, Dios, ¿yo cómo le voy a decir? ¿Cómo defraudé a esa persona su confianza? Por una mala decisión. Por una mala decisión que en su momento no la pensé. No tuve tampoco las bases, y de pronto si las tuve tampoco no las tuve en cuenta. Y cómo me afecta a mí ahora en este futuro. Y yo decía, Dios, ¿yo qué hago? Así pasaron los días, yo llegué al colegio, yo solo lloraba, yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Ni siquiera pensé en decirle a mi papá, porque para mí él, digamos, en esa época no, como que no hacía parte de mi vida. A mí solamente me preocupaba mi mamá. Un día salimos con la pareja de mi mamá, iba mi hermana y yo iba comiendo un helado y le conté a mi hermana, le dije, estoy embarazada. Y ella me miró y como lo que me dijo fue como, ¿por qué estás boba? Algo así fue lo que me dijo, y yo como que, pues, me sentí peor, y yo, ay no, le dije, pero no le va a decir nada a mi mamá, y cómo le va a decir, usted por qué es tan boba, y ahora, y se le va a responder a ese muchacho, y no sé qué, bla bla bla, y bueno, como el vaciado de la vida. Mi hermana es un año mayor que yo, entonces pues igual, pues me da mucha la diferencia, entonces yo como que la miré, y yo dije, ay Dios, ya que, yo no le dije nada. Mi mamá a los 3 días se fue a la casa de mi hermana y de mi papá a hablar con ella. Yo me senté en un sofá en ese entonces y tenía un gatito, unos gatitos que llegaban ahí a la casa, y yo empecé a consentir el gatito, normal. Empecé a consentir el gatito y mi mamá entró. Y mi mamá me miró, tenía los ojos así como rojitos, como de llorar, y me miró y me dijo, Paola, dígame la verdad. Y yo, ay, eso que uno siente ya. Y yo, así con el gato, yo ahí dije, Dios, si no es aquí, no le digo nunca. Le dije, sí señora. Quedó un silencio ahí y me dijo, suelte ese gato. Solté el gato y me dijo, alístese y nos vamos a hacer la prueba de embarazo de sangre. Yo no creo que usted esté embarazada. Vamos. Y yo, ay Diosito. Pero mi mamá no me dijo nada más. Así. Yo fui, me alisté, no sé qué, llegamos allá al lugar. En todo el camino no me dijo nada, no me habló. Llegamos ahí, antes de entrar me dijo, ¿usted hizo la prueba? Le dije, sí, la de orina. Y me dijo, ¿cómo le salió? Le dije, 2 rayitas. Me dijo, ya. ¿Y quién es el papá? Y yo le dije, pues mi novio. Entonces me dijo, ok. Nada, no me dijo nada. Cuando ya salió la prueba, entonces salió positivo. Mi mamá la miró y pues no me dijo nada. Me abrazó y me dijo, ay, no. Bueno, nada, perdón, me acuerdo en ese instante, así como si fuera ayer. Y me dijo, como tranquila, yo la voy a ayudar, yo la voy a apoyar. Lo único es que como no tengo trabajo, nos va a tocar devolvernos a la casa, pues de mi papá y de ella. Pero pues como ellos se separaron, pues dijo como que era su sacrificio de alguna forma devolverse por mí. Entonces, y pues por la bebé que estaba esperando. Entonces me dijo, vamos y compramos pescado, me toca hacerle esto, me toca hacer lo otro. Mi mamá siempre fue muy... A ella le gustaban mucho los niños, entonces para ella fue como, no sé, para ella fue como muy bonito. No me dijo nunca me reprochó de porque quedé embarazada, nunca me dijo una mala palabra, nunca recibí de ella como su inconformidad, nunca. Y si lo dijo, nunca me lo dijo a mí, nunca me lo hizo saber. Yo siempre me sentí apoyada por ella desde el primer instante en que ella supo, siempre me apoyó. Entonces realmente yo dije, para mí ya era todo. O sea, siento que eso fue la parte fundamental en este proceso, porque mi mamá estuvo ahí. Ella me hizo ese día caldo de... Yo era lo que les digo, yo era muy anémica, yo era muy flaquita, yo sufría como muchas cosas y no comía muy bien. Entonces empezó a darme sopita, que en la mañana la mamá del papá de mi bebé en ese entonces me mandaba también comida. En las 11 empecé así como a cuidarme mucho, a hacer los controles. Quedaba muy lejos donde nosotros teníamos que hacerme los controles. Mi mamá pagaba taxi y bus. No sé dónde sacaba plata, el caso es que me llevaba hasta allá, nos traía, me recogía. Entonces fue un embarazo de alguna forma
Pues viéndolo así fue bien, siento que a mí me fue bien en cuanto a eso. En el colegio sí sentí un poco de rechazo porque las personas como que te miran y dicen, "Uy, está toda", además que yo era un pedacito de gente, todas como que, uy, no, como tan boba, como tan, ay, como que no falta la persona que te mire y diga como el profesor, ay, usted una niña con otra niña o algo así. Pero bueno, yo no me dejé vencer porque simplemente tenía digamos que el respaldo en ese momento pues de mi mamá, de la mamá pues de él y de él. A mi papá sí no le gustó, mi papá sí fue muy sincero y desde el principio me dijo como, pues me dijo todo lo que no quería escuchar simplemente, y yo dije como, ok, que yo sí me sentí mal y yo miré a mi mamá y yo como que bueno, nos tocó devolvernos, empezamos a vivir otra vez en la casa, en una habitación, dormíamos las dos con mi mamá en una habitación, la cama así, como que empezamos a hacer la vida, mi mamá ya consiguió trabajo, entonces ya empezó pues obviamente a comprar, a hacer mercado para nosotras, comer, y como que digamos que ese proceso llevarlo de alguna forma bien. Mi embarazo estuvo bien hasta un punto en que cumplí los 7 meses y fue a un control, fui con mi abuela que conocen a mi abuela Rosalía, me llevó ese día al control porque mi mamá tenía que trabajar, y nos encontramos con mi tía Luisa ese día y no sé qué, almorzamos, comimos y de ahí nos fuimos al control. Ese día tenía una ecografía y en la ecografía resulta y pasa y acontece que salía que Ani no comía hace 2 semanas, o sea, no estaba recibiendo comida. 5 días antes o una semana antes me habían hospitalizado para hacerme una maduración pulmonar, que le agradezco a Dios y al cielo porque lo hicieron, y esto me ayudó mucho a este punto que volvemos. En la ecografía, porque yo decía que en esa época era muy pequeña, mi estatura era muy pequeña, mi cuerpo no estaba preparado para tener un hijo. Eso me dijo la doctora, me dijo, es que su cuerpo no está preparado para tener un hijo. Su cuerpo ni siquiera se ha terminado de formar para tener un hijo. O sea, usted no puede ni siquiera ofrecerle nutrientes a su hija porque usted no ni siquiera usted tiene esos nutrientes para usted, para su cuerpo. Yo era muy flaquita y claro, este bebé tenía... Y es ahí donde uno dice, cada cosa debe hacer su tiempo. No sé si ahorita de pronto las chicas vienen un poquito más formadas o algo así, pero yo en mi época era muy muy chiquitica, digamos como Ani. Y por eso he allí el tema de que Ani sea tan bajita digamos en estatura, que sea tan bajita en peso, y siempre Ani, digamos en los controles, Ani siempre estuvo donde hay una línea así, Ani siempre estuvo por debajo como 3 líneas, porque el crecimiento de ella no era de una niña normal. Y ahí, ¿por qué? Porque yo no tuve los nutrientes para nutrirla de ella, ni tampoco le di, a pesar de que yo comía y mejor dicho y todo, mi cuerpo no estaba desarrollado para tener una hija a esa edad. Entonces esto pasa, yo lloro, mejor dicho terrible, llamé a mi mamá salió del trabajo, nos fuimos para la clínica y la señora me dijo, usted tiene que tener a esta niña ya, y si no, su hija se muere, así me lo dijeron. Yo entro en shock, o sea, yo empiezo a llorar y yo miro a mi mamá y le digo, ¿cómo se me va a morir mi hija? De verdad, o sea, fueron momentos muy angustiantes para mí, o sea, saber que el bebé que yo tenía se iba a morir por culpa mía, porque obviamente tomé una decisión que no era el momento, tampoco no me cuidé, y era totalmente responsabilidad mía. Entonces yo decía, no, yo seguía, lloré, entré al parto, yo tenía muchísimo miedo, o sea, demasiado miedo porque yo no sabía qué iba, y ya, me quitaron todo, mi mamá pues se despidió y yo como que, ay Dios, o sea, me dio mucha angustia. Unos meses atrás mi tía me había hecho un baby shower, yo ya tenía todo para la bebé. Entonces digamos que la felicidad pasó a un momento crítico en mi vida y yo decía, Dios, dame la fuerza porque yo ya qué más, o sea, no sabía qué más hacer. Yo me encomendé a él, me senté en esa camilla y la doctora me miró. Y yo escuchaba a otras mamás que estaban llorando del dolor mientras pujaban. Ahí yo tenía como hacia allá, yo creo que yo estaba sentada así en la camilla y yo veía hacia el lado de allá y había una camilla y había un balde lleno de sangre, así agua sangre. Y yo decía, no, o sea, yo me traumé, se lo juro, o sea, yo traumadísima, yo dije, Dios, no. Yo entré, lo que digo, en pánico y yo no sabía qué hacer. Yo tomo la decisión de decirle a esta persona que estaba ahí, a la enfermera, yo le dije, no hay posibilidad de que me hagan cesárea. O sea, yo lo vi tan fácil realmente porque yo tenía mucho miedo y yo sabía que yo no iba a poder pujar porque primero no estaba en el mes, no había dilatado claramente, no tenía, eso sí más o menos yo como que entendía de eso. Porque tampoco pues lo que había ido como a los cursos y todo eso te habían explicado eso, no tenía contracciones, no tenía nada de eso, y yo decía, ¿en qué momento yo voy a dilatar para tener un hijo?
yo no estaba preparada, lo que les digo, me faltaban todavía como 2 semanas o 3 semanas para cumplir 8 meses. O creo que me faltaban 2 semanitas o una semana, no me acuerdo. El caso es que era muy poquito lo que me faltaba para cumplir 8 meses, pero no los tenía. Y yo, Dios, ¿yo qué hago? Bueno, entonces yo le dije eso y ella me dijo, ¿quieres cesárea? Yo le dije sí. Listo. A favor, alísteme la chica para cesárea. Y yo, ay, bueno, pues yo dije, ay, como que fue fácil. Yo llegué allá, me colocaron esa anestesia que es esa, yo no sé, esa cosa que uno lo doblan así súper, y que le colocan esa inyección y que si usted se mueve entonces puede quedar inválido, porque lo primero que uno le dice, y yo con ese miedo y con esa panza, yo no tenía mucha panza, pero yo como que con ese miedo ya me dormí, listo, perfecto. El doctor me estaba diciendo como ¿cuántos años tiene usted? Yo recién había cumplido mis 18 porque yo cumplí en enero y pues yo a Ani la tuve en marzo. Yo le dije, no, yo tengo 18 años, no sé qué. Entonces me dijo, ah, bueno, pero por lo menos es mayor de edad. Y yo, sí, señor, no, pero usted es muy chiquitica. La doctora, me acuerdo tanto, porque me tocó en los 2 partos, con ella era alemana. Y la señora como que de una vez apenas me abrió, me dijo, es que usted cómo pretende que ese bebé se formara si usted ni siquiera tiene grasa. Yo era súper delgada, entonces cuando me sacó yo quedé peor de flacuchenta. Yo engordé gracias a Ani porque yo era un palito. Y me dijo, ¿cómo pretende que, así, regañándome, cómo pretende que usted no sé qué, y eso así la vacía de la vida? Y yo así, me sentí regañada. Yo cuando vi que sacaron a Ani, ¡ay! Yo no sé, es una cosa inexplicable. O sea, las que somos mamás sabemos el nivel de perfección de ver a tu hija ya así, de ver ese ser tan perfecto, o sea, ver, yo en mí y en mi mente pensé como que dije, eso salió de mí, eso salió de mí, y yo la miré y yo, ay, qué bonito es ver ya, así tu hijo. Y yo lloré, obviamente lloré de la emoción de verla y de que estaba bien, de que lloraba, de que estaba perfecta, de sus deditos, de su mano, todo estaba perfecto. O sea, Ani era perfecta, era un pedacito, eso sí. Ani de hecho pesó 2050 y medía 45 centímetros. Entonces Ani fue supremamente chiquitica. Eso se encogía, claro, porque ella recogía sus piernitas así. Yo y mi mamá nos la metíamos aquí en la mitad como bebé canguro. Pero ¿saben qué fue lo que le ayudó a Ani? Haberme hospitalizado, lo que les decía esa semana atrás, haberme colocado la maduración pulmonar, porque Ani nació respirando perfecto. Habían otros niños que de hecho yo comparaba mucho, que era que eran niños más grandes, pesando 3000 y midiendo 52 centímetros, niños súper grandes, gorditos, mejor dicho, y no sabían respirar. A ellos los dejaron en incubadora y yo le agradezco a Dios porque yo ese día salí, bueno, al otro día, porque fue cesárea, yo al otro día salí con mi hija para mi casa. O sea, fue una labor muy bonita ser mamá, sea parto natural o sea partos, digamos, en cesárea. Siento que la sufrimos, la sufrimos bastante. Creo que cada embarazo y cada parto es totalmente diferente. Cada mujer, como hay unas que sí van y de una lo tienen y se vuelven para la casa perfectamente, como a otras que sí les toca sufrir 10, 11 horas o 8 horas. Entonces sí es durísimo. Entonces yo cuando veo a mi bebé está súper bien, no sé qué, el doctor me dice no, se la puede llevar para su casa. Y yo, ay, bueno, yo con ese dolor de esa cesárea, o sea, terrible. Yo no podía sentarme, yo no podía pararme, yo no podía, no, o sea, durísimo. Mi mamá, gracias a Dios, estuvo ahí, me hacía el desayuno, el almuerzo, la comida. Se iba a trabajar, volvía yo con la bebé, esto, lo otro. El papá de mi hija iba y me llevaba la leche porque a Ani tocó darle suplemento desde que nació, o sea, el pecho, pero también tocaba darle suplemento. Entonces, bueno, en ese proceso de crianza de Ani, obviamente estuvo muy presente mi mamá. Mi papá ya lo entendió de alguna forma, ya como que bueno, también él ya, pues al vivir ahí, pues ya le tocó. Él sí no dejaba que viniera el papá de Ani a la casa a llevar cosas, nada, él no permitía eso, él lo odiaba con todo su ser y toda su alma, él lo odió. Entonces no, nos tocaba a escondidas que él viera a Ani. Nada, él empezó a trabajar, lo que les digo, empezó a, digamos, de alguna forma a proveer todo lo que necesitaba Ani. Mi mamá ya encontró su trabajo, entonces bueno, ya también ya. Y pues ya resulta que mi mamá tomó la decisión de irse ya, pues ya vio como que yo tenía la oportunidad de, pues digamos que él me estaba ayudando, así que yo también, yo terminé ese año 10º, o sea, en el embarazo lo terminé 10º y quedé ahí. Ese año yo iba a empezar a estudiar, pero la verdad no me sentí preparada y sentí que no encajaba en el colegio de nuevo. Obviamente yo era la segunda, digamos, en el curso que tenía un bebé. Pues mi mamá no vivía ya conmigo, así que cuidarla pues no me la podía ayudar a cuidar.
Mi papá pues obviamente no se iba a encargar de eso, la mamá del papá de Ani tampoco, porque ella también trabajaba, él menos porque él tenía que trabajar, entonces digamos que de alguna forma yo no tenía quien me la cuidara para yo poder seguir estudiando. Entonces yo dejé ese año, digamos, de alguna forma sabático, y dije como bueno, pues nada, voy a crear a mi hija. Estuve pues mucho tiempo con ella, aproveché digamos mi juventud con ella y siento que eso fue lo que pasó. Yo crecí con ella, ¿sí? Porque igual yo acá creo que le estoy dejando fotitos de más o menos de esa época. Yo quedé supremamente flaquita, o sea, si yo era flaquita era re flaquita, yo era un mejor dicho, de hecho a mi mamá le decían que si era las hijas de ella y yo así. Entonces mi mamá me dijo como bueno, Paola, ya llegó la hora que estudie. Le voy a pagar, o sea, como la nivelación aquí en Colombia es que tú haces 2 años en uno. A mí solamente me faltaba uno, así que eran 6 meses, terminar 11 y ser bachiller. Así que era mi oportunidad de oro, menos mal la supe aprovechar. Ani ya tenía 1 año, mi hermana en ese entonces estaba embarazada, así que ella era la que me la tenía en las mañanas y yo iba a estudiar de 7 de la mañana a 11 de la mañana, terminaba mi curso y me devolvía con mi hija otra vez. Así que así estuve haciéndolo de lunes a sábado durante 6 meses y por fin me gradué. Entonces Ani cumplió su primer añito, me acuerdo tanto. Le hice una fiesta, no, supremamente bonita. Le hice una fiesta muy bonita. Pues Ani estuvo ahí, para mí era un logro. Y era como esa forma de mostrarle a mi hija que a pesar de que ella llegó a mi vida, siendo tan joven, no me quedé ahí. Estudié, terminé y de ahí ya podía conseguir un trabajo, por lo menos aquí, por lo menos en Colombia hay que tener un bachillerato para poder que te reciban en algún lado. Y es ahí donde empiezo a buscar trabajo, donde empiezo a decir tengo que aportar porque no me puedo quedar en la casa solamente cuidando. Yo quería estudiar, me acuerdo tanto, yo quería estudiar licenciatura en preescolar, quería ser profesora. Y yo dije, bueno, aquí ya no puedo estudiar porque obviamente pagar una universidad, pagar eso, yo no tendría el apoyo. Y pues que dejé así. Tuvimos conflictos con el papá de Ani, siendo muy jóvenes. Siento yo que éramos muy inmaduros, simplemente no, pues digamos que en el momento sí nos vimos a futuro, pero uno siendo realista, éramos muy niños nosotros. Yo por ejemplo no viví muchas cosas y siento que me faltó por vivir muchas cosas, y es ahí donde yo voy y a lo que les decía, en que todo tiene que hacerse su tiempo. En que si yo hubiera esperado un tiempo más para tener relaciones, hubiera podido disfrutar, ¿sí? Hubiera podido conocer más cosas, más personas, no en cuanto a tener relaciones, sino conocer otro tipo de persona también, estar segura de que con la persona que yo iba a estar era la que iba, digamos, no sé, no, pues no creo que a futuro, porque nadie piensa en que con esta persona, porque bueno, puede pasar. Mis compañeras del colegio, las que quedaron embarazadas, hay una que todavía sigue con el esposo, otra también, pero mira que ellos fueron como diferentes, ¿sí? Ellos crecieron juntos, fueron novios, se cuidaron, se respetaron, cada uno creció como en sus ámbitos, estudiaron, trabajaron, se casaron, tuvieron hijos y aún están juntos. La gran diferencia, ¿cierto? Crecieron juntos de alguna forma y cada uno hizo algo de su vida antes de ser papás. En cambio nosotros no, nosotros fuimos papás de golpe, de choque y a lo que fuera y como fuera. Nuestra responsabilidad simplemente era ser papás, no era la necesidad de ser, digamos, de crear un hogar y de crear una, ¿sí? Entonces yo con él simplemente le dije, no me siento segura, ya no quiero estar con usted es el papá de mi hija, pero pues nada, yo tomé esa decisión y desde ahí, de ese punto, yo dije, sigo mi camino. Es ahí donde viene mi segundo embarazo. Después de 3 años yo ya estaba trabajando, yo ya me he hecho, era independiente, yo respondía por Ani y por mi mamá. Me acuerdo en ese entonces yo trabajaba, mi mamá me cuidaba a Ani y yo le pagaba a mi mamá todo el sueldo que yo recogía, que era bastante, que me parecía súper bien. Yo recibí mi primer sueldo, yo se lo entregaba todo a mi mamá compraba todo lo que necesitaba y a mí me dejaba lo de los buses, yo perfecto, yo no peleaba por eso porque mi mamá era la que cuidaba eso. Cuando yo quedé embarazada la segunda vez, yo conocí a esa persona en el trabajo, es el papá de Ariana y él... No, pues él se mostró ser una persona muy sincera, es muy diferente, digamos, a la edad que yo estuve embarazada con Ani, a esta edad que estoy. Pasaron 3 años, en esos 3 años donde tú maduras de alguna forma, empiezas diferente la vida. Yo ya sabía a qué atenerme de alguna forma, yo ya sabía qué era estar embarazada, yo ya sabía cuáles eran los síntomas, qué es lo que me iba a pasar, qué era tener un hijo, qué era la responsabilidad de tener un hijo. Ya de alguna forma podría decir, puedo mantener a mi hija porque puedo trabajar, ya soy una persona capacitada para eso y tenía la experiencia de ser madre con Ani.
Entonces digamos que yo dije, bueno, yo ya sé a lo que voy, no hay problema, quedé embarazada. Yo con él tuvimos una amistad más que de pareja. Viví con él un tiempo mientras el embarazo, pero simplemente dije como, no, mira, nosotros somos como más amigos. Obviamente hay que ser sinceros y siempre hay que ser muy sinceros con esa persona. Yo fui muy sincera desde el principio y le dije, mira, no. De hecho, ahorita somos muy buenos amigos. Yo con él somos muy buenos amigos y nos llevamos muy bien con él. En cambio, con el papá de Ani, sí, realmente no, porque cambiaron muchos aspectos en nuestra vida y con él siento que no. Nuestra madurez, cuando maduramos de alguna forma, como que llegó un punto en que ya no nos odiamos o no nos odiamos o lo que sea. Simplemente él también desapareció en la vida de Ani y apareció y volvió y no, y sí, digamos que todos esos conflictos de alguna forma han sido como para yo con él mantener un margen. Entonces yo con él no. Por ejemplo, con John, bueno, sí puedo decir el nombre, con John sí, bien, yo con él súper bien, nos somos muy amigos, hablamos de Ariana, él viene aquí a la casa, compartimos con la novia que él tiene, él también tiene un hijo. Entonces, no, o sea, la relación con él es totalmente diferente y es ahí donde parte todo esto, que nosotros tuvimos la madurez de decir, listo, no, cada uno cogió su camino. Él respondió pues por el embarazo perfectamente, él me ayudó también, me apoyó. Cuando yo me quedé sin trabajo, él me apoyó con Nani y con el bebé a bordo. Cuando ya tuve a Ariana, digamos que mi embarazo, después yo cuando ya le terminé, como que me fui para mi casa otra vez, mi papá otra vez estaba como incómodo, como de mal genio. Tuve un embarazo, él peleó mucho con mi mamá en ese entonces mi mamá como que tenía conflictos y yo entré ahí como obviamente a ser partidaria de ahí, pero también me afectaba a mí en mi embarazo. Entonces digamos que mi embarazo no fue tan bonito en ese momento, lloré mucho, lloré porque yo decía, esta es la decisión que yo tenía que tomar. Yo nunca planifiqué, aquí se los digo, yo nunca planifiqué, yo soy supremamente floja para ir a un hospital. De hecho, yo a un médico no voy hace más de 6 años, soy muy floja. Me da miedo las agujas, me da miedo todo eso y me da pereza realmente así, aquí a ciencia abierta me da pereza. Y yo, bueno, no sé, no planifiqué y pues ahí en quedé embarazada otra vez. Mi mamá igual me siguió apoyando, ella es una persona que me apoyó. Mi papá no me acuerdo qué fue lo que me dijo, no recuerdo. El papá de Ani pues sí se sintió como, ¿qué? O sea, porque igual lo que digo, fue el primer amor de alguna forma y él también como que tiene otro hijo con otra persona, para él también lo dio muy duro, yo también, nosotros lo intentamos, aquí les confieso, lo intentamos de nuevo. O sea, él me ayudó, no vivíamos juntos, pero él iba y se quedaba, me ayudaba con Ariana. Bien, sentimos que de pronto ese tiempo que nos habíamos dado y como que esto, bueno, él de algún momento me dijo, si quieres yo le doy el apellido Ariana. Yo pensé que él iba a ser la pareja para toda mi vida. En cuanto a esto, en cuanto que con lo del papá de Ariana pues no sucedió, yo dije, bueno, pues sí, intentémoslo, no sé qué. Pero yo sí dije, no. O sea, yo siento que el papá es esta persona y esta persona tiene que responder por su hija. ¿Sí? Yo no puedo quitarle esa responsabilidad a él. Y gracias a Dios lo hice así, porque ahorita digo como me hubiera arrepentido toda la vida que hubiera sido y hubiera aceptado que el papá de Ani hubiera sido también el papá de Ariana. Entonces, es ahí donde empezamos como con todos estos conflictos. Yo voy al parto de Ariana. Yo no me hablaba con el papá de Ariana en ese entonces por muchas cosas. No nos hablábamos y mi mamá me acompañó ese día. También era por cesárea porque después de 3 años aquí, sin embargo, sigue siendo cesárea. Yo dije, yo ya hasta lo que voy, mejor dicho, tan listo de una cesárea, me abrieron. En ese instante salió Ariana, a lo que salió Ariana. Ese parto fue horrible, o sea, yo sentí que literal me hubieran arrancado el alma así. Yo quedé sin aliento, no sé si es que tenía mucho aire y a lo que sacaron a Ariana. Yo sí, bueno, en mi embarazo que les dije una foto, estaba supremamente gorda. Pero sentí que me sacaron el alma, yo sentí horrible, o sea, no. Ya cuando como que volví en sí, miré a Ariana, obviamente también lloré porque verla fue como tan bonito también. A ella sí me la dejaron aquí cerquita, entonces como que la veía y yo, ay, bueno. Otra vez me tocó con la alemana esta vez sí no me regañó. Yo quería operarme, yo realmente solamente quería tener 2 hijas y yo dije, yo me quiero operar. Ella dijo que no me iba a operar porque yo tenía 21 años y que a mí me faltaba mucho camino por recorrer, así que ella no me iba a operar. Que si quería que la operara otra persona, pero no. Y yo, ay, no. Y yo, bueno, está bien. Cuando empezó a coser, ella se cortó.
Entonces ella dejó de hacerlo y dejó a un estudiante. El estudiante, se los juro, duró, yo no sé cuánto duró. El caso es que yo ya no sentía la anestesia. Yo empecé a llorar, yo empecé a estresarme. Yo le decía, me duele. Y me volvieron otra vez como a colocarme eso y yo volví y quedé sedada. Volví, me levanté y todavía estaba cosiendo. Me decían, para mí fue terrible. Bueno, ya salí de eso, tenía mucha sed porque obviamente un día antes yo no había comido nada. Ese día llegó el papá de Ariana y me trajo un jugo y yo, bueno, ese día hasta él, de hecho yo lo vi desde los 5 meses, yo no lo volví a ver hasta el día del parto. Y él ya me dio un jugo, no sé qué, y ahí como que bueno, que gracias por la bebé, no sé qué, yo, ve, o sea, pues es un caballero. Entonces normal, mi mamá recibió la bebé y esto y lo otro, ya yo fui, se fueron ese día, esa noche al otro día yo me levanté a llamar a mi mamá para que me trajera algunas cosas, me dio mareo y me desmayé. A lo que me desmayo hacia atrás así, yo tenía acá a Ariana, y le caigo encima a ella. Yo no sé dónde saqué fuerzas porque con esa cesárea, yo no sé dónde saqué fuerzas, yo me cogí la sábana y lo que hice fue levantarme, porque lo que hizo levantarme fue el llanto de Ariana y yo me levanté así de esas sábanas horribles, yo no sé cómo cogí fuerza y me levanté con ese dolor de esa cesárea y yo decía, Dios, y la cogí y yo, ay, Dios. Bueno. Esa cesárea me dio mucho más duro llegar a la casa, hacer del cuerpo, a sentarme, uy no, durísimo. Una de esas, de esos días, yo aún seguía con el papá de Ani y ese día mi mamá tuvo que irse. Yo estaba entonces con Ani, con Ariana, con él y pues yo. Tenía mucha hambre y no sé, eso pasaron como 4 días creo, del parto de Ariana. Y él me dijo, como tiene mucha hambre, no, pues que yo le doy atún, hay atún y arroz. Y yo le dije, ay, bueno, si algo mientras mi mamá llega, que mi mamá era la que nos hacía el almuerzo. ¿Ven? Él no vivía ahí, yo vivía con las bebés. Y fue y me sirvió así, no sé qué, yo fui a comer, me lo comí, no sé qué. Y a los 2 minutos yo estaba que se me reventaba esa cesárea. Yo no me aguantaba ni siquiera la ropa interior, se los juro, yo era como, Dios, ¿yo qué hago? Yo me quitaba eso y yo me miraba así, eso era rojo, así. Y yo decía, tengo ganas de vomitar, me siento mal. Ariana empezó a llorar, Ani lloraba también, él no sabía qué hacer, mi mamá no estaba. Yo decía, yo acá me voy a morir, o sea, fue terrible. Yo empecé a vomitar y a lo que empecé a vomitar, pues resulta y pasa que el atún tenía aceite, era en aceite, o sea, mire, me quería matar. Entonces que me quería matar, pero no lo hizo. No, mentira. Y yo vomitaba, era así amarillo, solo como aceite. Y el aceite y vomitaba. Esa noche fue terrible. Mi mamá llegó, ¿cómo le dio eso? No, que eso es aceite, la acabo de matar y la cirugía. Y bueno, ya se me calmó la cirugía, yo me puse como hielito y ya estuve bien. Esa noche fui al baño, yo no sé por qué no tiene la costumbre de entrar al baño y echarle candado. Eran las 3 de la mañana, yo bajé al baño, no sé qué hacer, pues ya. Y esos baños que son amplios, porque pues cuando son casas antiguas son baños muy grandes, no como este que tú alcanzas ahí la puerta literal a abrir, no, era muy lejos, digamos, aquí quedaba el inodoro, aquí quedaba la ducha y hacia allá donde ustedes no ven, ahí quedaba la puerta, era muy lejos. Yo me senté y yo lo único que dije fue que grité el nombre, yo, y hasta ahí me acuerdo. Cuando yo ya reacciono, que él está como golpeando la puerta, yo estaba boca abajo, con la cesárea en el piso del baño. Yo sentía solo frío, yo pensé que yo estaba muerta, o sea, literal, yo pensé que estaba muerta. Yo todo lo veía blanco, el piso como es blanco, yo veía blanco y sentía frío. Y yo, cuando entré en sí, yo dije, me desmayé. Sí, pero fue tanta la angustia que yo dije, ¿será que me morí? O sea, no sé, yo no me imaginé en otro lado. Y yo, entonces yo sé cómo pude, me arrastré, tiré la perilla de la puerta. Él entró, me ayudó a ponerme de pie y yo dije, ¿cómo se le ocurre encerrarse? No sé qué. Pasé muy débil esa época y bueno, ahí resulta que yo no tenía mucho dinero. Con él no tuvimos una buena experiencia después de Ariana porque él siempre era como a decirme que, ay, bueno, llame entonces al papá de Ariana, entonces que le ayude. Ay, no, ahora lo llamo. Entonces, digamos, si Ariana se enfermaba, le decía, yo tengo que ir con él, pues era lógico, ¿no? Ay, no, eso, vaya con él. Entonces como que ya empezó con esos celos, nosotros terminamos, no volví con él. Él era mi apoyo en ese entonces. Yo no tenía trabajo, yo no tenía dónde vivir. Mi mamá pues no vivía conmigo en ese entonces. Mi papá también empezó como ahí. Entonces yo la única opción que vi fue irme a vivir otra vez a la casa del papá de Ariana, que le agradezco porque me recibió. Había una habitación sola para mí y para Ariana. A Ani sí me tocó dejarla porque obviamente el papá de Ani ya no me permitía irme con ella. Entonces son momentos en la vida que uno dice como, Dios, o sea,
en esta edad hice esto, en esta edad hice todo esto, y sin embargo sigue estando mal. ¿Por qué? Porque de pronto era inmadura, porque de pronto no pensé a futuro qué iba a pasar, porque de pronto no tuve un apoyo de alguna forma más concreto, o porque yo no me definí en algo. Y es ahí donde uno empieza a tomar decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque tomaste decisiones que no eran a tu edad y no era el momento. Entonces digamos que yo ahorita puedo decir que yo fui inmadura en haber tomado decisiones de tener dos seres que ahorita son mi luz, son mi todo, pero en ese momento no lo era. Yo tuve que haberme preparado, haber estudiado, haber tenido una estabilidad para poder tener a mis hijas. Y no me arrepiento claramente porque pues son ahorita mi compañía, y digamos que después de muchos años, lo estoy hablando hace 2 años que mi mamá prácticamente falleció, yo digo mi mamá las pudo disfrutar porque mi mamá las amó tanto que ella las pudo disfrutar ya de grandes, la vio cómo iban a ser de grandes. Entonces yo digo, Dios me puso en el camino de tener mis hijas jóvenes para que mi mamá las disfrutara, que era la persona que sí merecía disfrutarlas de alguna forma, porque conmigo fue incondicional. O sea, conmigo yo lo tuve todo con ella. Mis hijas igual, ellas sintieron el amor de ella. Uf, muchísimo. Mi mamá cuidó a mis hijas y yo le agradezco a ella enormemente. Y pues le agradezco por no haberme dado la espalda, por haberme ayudado, porque sin ella yo no lo hubiera logrado, por ser la mamá que fue conmigo y con ellas. Le agradezco por todo lo que hizo por mis hijas. O sea, yo ya después de que me fue a vivir a la casa de John, mi mamá pues le dio muy duro. Pues yo le dije que con él, yo pues obviamente él tenía también su pareja en ese entonces, yo vivía ahí. Yo en forma de agradecimiento, yo le lavaba, le recogía su ropa, mantenía pues la casa, digamos lo que nos tocaba, los 2 cuartos de él y el mío. Yo le lavaba su ropa, yo le tenía su almuerzo, su desayuno, su comida, él compraba al mercado. Digamos que mi forma de retribuirle. Entonces a mis 22 años yo estaba viviendo con otra bebé y sin mi otra hija, en un lugar donde ni siquiera era mi pareja, pero sin embargo yo agradecía por ese momento, y así pasó. Después recuerdo que no sé qué me pasó, yo ya me volví otra vez a la casa, empecé a trabajar, no empecé a trabajar, me devolví a la casa por mis hijas, y entonces cada papá respectivo me enviaba un dinero para comprarles. Hubo un punto en que ellos ya no volvieron a mandar plata, no sé por qué, qué pasó, lo que les digo, la inmadurez, y de pronto muchas cosas y muchos aspectos chocaron y no confiaban en mí. Es ahí donde me toca tomar una decisión y decir, tengo que pagar obviamente servicios, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que, mejor dicho, pero yo aquí con ellas no puedo trabajar, no tengo cómo, o sea, ni siquiera tenía para darles un huevo a mi hija. Fueron momentos muy duros y en donde yo dije, tengo que tomar esa decisión, voy a entregar a Ani a su papá y voy a entregar a Ariana a su papá. Ariana tendría unos 2 años y Ani tendría unos 5 años. Ay, y dije, me toca. Obviamente aquí entra toda la gente a juzgarte y a decirte como regaló sus hijas, prefirió eso que dejar sus hijas, usted no pudo, usted no lo logró. Me acuerdo tanto que una amiga me dijo como, ella también tenía 2 hijas, pero ella sí vivía con el esposo, entonces bueno, la pareja de ella vivía en la casa de los papás, ella la ayudaba, la apoyaba, y me decía, ay Paola, pero ¿cómo es posible que usted allá, porque no me dijo y venía acá almorzaba, no sé qué, ay, cómo va a regalar a las niñas, cómo las va a dejar allá? Y yo le decía, usted no sabe con qué hambre se acuesta la otra persona, y eso no es de juzgar, porque cuando uno es mamá, si a uno le toca hacer lo que sea por sus hijos, y yo sentí que en mi momento yo hice lo correcto para ellas. ¿Por qué? Porque yo no tenía cómo darles nada y ellos a mí no me estaban dando. ¿Por qué? Por sus complejos, no sé, pendejos, no me estaban ayudando, y yo dije, tengo que tomar esa decisión contra quien fuera. Y ahorita en este momento puedo decirle, tomé la mejor decisión de mi vida. En ese momento de haberme ido de la casa, porque mi casa tampoco no tenía mucha estabilidad, tampoco mental, entonces dije, es ahora o es nunca. Y desde ese entonces yo no he vuelto a mi casa. Entonces estoy hablando hace más de unos 11 años, yo no vivo en esa casa. Desde ahí dije, voy a empezar a hacer mi vida. Durísimo dejar mis hijas. Ariana vivía muy lejos de donde yo vivía, Ani sí vivía un poquito más cerca, yo iba, la miraba, no sé qué. Yo pensé que dejándola en ese lugar iba a estar bien. Ani empezó a tener anemia, Ani fue muy flaquita en ese entonces. Mi mamá, que ahí es donde entra mi mamá otra vez y me dice, ella ya tenía su pareja y vivía en una casa, y ella fue la que me dijo, ¿sabe qué? Venga Ani,
Yo se la cuido, yo la alimento, yo la llevo al colegio, yo la recojo. A mi Ani casi me la quitan porque Ani era muy flaquita. Entonces mi mamá empezó a ayudarme, él le pagó la ruta, la llevaba al colegio, la alimentó. Ani era supremamente gordita, bonita, por ahí tengo unas fotos muy bonitas de ella. Ani empezó a cambiar y su aspecto empezó a cambiar y fue una niña feliz. Obviamente para ellas esto fue como que separación, esto no lo otro, su mamá no estar, como que para ellas también todo esto ha sido muy fuerte. Y digamos que a Ani era que le tocaba más. Y en lo que les digo, yo crecí con ellas y por malas o buenas decisiones, eso fue lo que pasó. Tenía que retomar mi vida de nuevo. Ariana yo dejé de verla mucho tiempo y Ariana también empieza. Bueno, Ani terminó ese entonces, estaba como en tercero, si no estoy mal, o en segundo, y yo me la traje a vivir. Ahí conozco a Sebastián, conocí a Sebastián, a la familia de Sebastián. Yo ya tenía un trabajo estable. Sebastián me permitió irme a vivir a la casa de él. Ahí donde entran mis suegros siempre desde el principio que me conocieron fueron unas grandes personas y amaron a mis hijas desde el comienzo. Yo les dije que si podía traer a Ani. Mi cuñado en ese entonces era un chiquitín, tenía como 13, 12 años. Me dejó armar en la camita de Ani ahí. Ani se fue a vivir con nosotros. Mi suegra, la que le llevaba al colegio, le daba el desayuno, almuerzo, comida. Y le agradezco también porque es ahí donde tú necesitas el apoyo. Y por lo que les digo, por malas decisiones que yo había tomado, mis hijas no tenían la culpa de nada. Y ella me ayudó en ese entonces con Ani. Y Ariana, ahora el tema. Ariana, el papá de Ariana me llamó y me dijo, mire que están llamando de psicología. Ariana era un pedacito de gente, tenía 3 o 4 años. Y que no, que ya le hacía falta mucho a su mamá. Y su mamá, y su mamá, y su mamá, y su mamá. Entonces él... Y yo no me puedo quejar porque yo, una persona que cuidó a Ariana desde que la tuve, la llevaba, la bañaba, la vestía, la llevaba al colegio, él al jardín la recogía, pagaba todo, él a mí no me pedía absolutamente nada. Yo iba a la visita muy de vez en cuando porque por mi trabajo y pues por dinero no podía ir hasta allá y quedaba muy lejos. Entonces yo le dije pues, ¿qué tal si mi mamá? Entonces mi mamá dijo, yo me ofrezco, ya cuidé a Ani, pues tráigame a Ariana, yo la cuido, yo la meto en un jardín, yo le doy su habitación, yo todo. Mi mamá ahí otra vez entra a hacer ese apoyo incondicional. Y ahí duró Ariana un año con ella y con la pareja en ese entonces. Y no, Ariana fue una niña muy amada, fue muy querida, fue muy consentida por ellos. O sea, Ariana les va a dejar una foto con un vestidito que me encanta, la amo y era gordita, gordita. De hecho, Ariana molestaba mucho que estaba gordita y decía, no, yo estoy rellenita de amor. Entonces era muy chistoso, pero ya mis hijas estaban de alguna forma bien. Faltaba algo que era estar juntas, tenerlas juntas, porque Ariana le decía prima a Ani, no le decía hermana. Entonces ahí donde empieza mi dilema de... Entonces yo le dije a Sebastián, le dije, pues es la hora de irnos a buscar un apartamento para vivir los 4. Yo me quiero traer a Ariana, que Ani esté, yo quiero, sí, formar como este hogar, el que siempre soñé. Y pues yo tenía el apoyo de él. Yo con mi papá no me hablaba desde que yo me fui de la casa, yo con él no me hablé nunca más. Y mi apoyo eran mis suegros y mi mamá. A mi mamá le dio muy duro que yo le dijera que me iba a traer a Ariana. Le dio muy, muy, muy duro porque ella era como su compañía y Ariana era, mejor dicho, para ellos dos, porque ellos, la pareja de mi mamá en ese entonces, ellos no tuvieron hijos. Entonces Ariana fue como su hija de alguna forma. Entonces yo quitarles, y yo le decía, mami, lo siento, pero es que es mi hija y yo ya quiero. Y le agradecí muchísimo a mi mamá. Mi mamá al fin lo entendió y dijo, bueno, pues sí, van a estar juntos. Conseguimos un apartamentico bonito. Yo por ejemplo tengo fotos, voy a dejárselas por ahí. Lo decoré todo de azul. Yo no tenía comedor, de hecho hicieron vaca con mi mamá y con mi tía y con mi suegra. Me compraron un comedor súper lindo. Y vivíamos en ese apartamento muy feliz. Les hice la habitación a las niñas. Todo eso les voy a estar dejando fotos aquí. Y fui muy feliz. Yo fui muy feliz en ese apartamento con Sebastián. Entonces empezamos a trabajar juntos. El apartamento, nuestro primer apartamento, era horrible. Les confieso, era horrible. En un lugar no tan bonito, pero para nosotros era perfecto porque era nuestro apartamento. Y resulta que me quedo sin trabajo. Ahí es donde yo digo, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Me quedo sin trabajo. Yo desde que nació Ani siempre me gustó decorar en las fiestas. A ella, a la primita, a la otra primita, al vecinito, que no sé qué. Yo lo hacía, pero era muy así como por hobby. Yo ni siquiera cobraba. Y en ese entonces me acuerdo que mi primo quedó, bueno, la esposa quedó embarazada. Y querían hacer el baby shower. Mi tía me pagó muy bien por ese baby shower. Yo lo que me quedó de liquidación de esa vez de que cuando me sacaron del trabajo,
lo gasté fue en comida y como que un mes de arriendo, entonces estábamos bien. Sebastián pues seguía trabajando, yo con las niñas, me quedé en la casa y empezamos así. Nos pasamos a otro apartamento, que también les voy a estar dejando la foto, que era ahí mismo pero era como más grandecito, y me dediqué fue a eso. Cuidé una amiguita de Ani, después cuidé otras niñas en el primer piso y así era como yo me bandeaba, así. Y ya no trabajé más en una empresa, no tuve la necesidad de volver a una empresa porque mi trabajo, por eso digo que es tan importante aprender un arte de mi arte. Pude empezar que eso me lo despertó Ani, digamos, y le agradezco, ¿sí ves? Entonces crecimos juntas, pero de a eso me quedó algo bonito. Igual obviamente eso viene de herencia de mi mamá, de mi abuela, de mis abuelas, de mi tía, de todas mis tías, ustedes saben, que hacen cosas muy lindas. Entonces pues ya empiezo a trabajar en esto, ya empiezo a tener un sustento, ya siento que mi vida de alguna forma está organizada. Yo invito a mi papá al día del cumpleaños, le digo a Ani, llame a su abuelito porque para mí como que no estaba completo todo. Ella llamó ese día a mi papá y le dijo que lo íbamos a invitar a un cumpleaños, ahí les dejo la foto. Ese día fue, yo con él no me hablaba hace más de 5 años, más o menos, y me dio un abrazo ese día que fue como ese abrazo de perdón de alguna forma entre los dos, y desde ahí pues ya seguimos nuestra vida bien. Ya digamos que mi corazón y mi alma estaban totalmente bien. Mi mamá pues ya teníamos un hogar, ella venía a la casa, compartíamos el día de la madre, que cumpleaños, que una cosa, que lo otro, y ya digamos que de alguna forma podría decir estoy bien, ya tengo un hogar, tengo mis hijas, y eso ha partido desde hace 11 años hasta el día de hoy, que he recorrido durante toda esta historia de todo este momento de mi vida. Hoy tengo 35 años, mi hija mayor tiene 17, Ariana va a cumplir 14 y puedo decir que lo logré. Bueno, miren, este es el de Ariana, yo se lo compré antes de que naciera Ariana y yo les iba anotando absolutamente todo. El 2009 nació Ariana, yo les decoraba, yo les coloqué aquí la prueba de embarazo, miren la prueba de embarazo, acá dice fecha, agosto 12 del 2008. Y acá dice positivo. Entonces yo en este cuadernito le escribía la ecografía, cómo me sentía, como mi bebé, porque obviamente yo pensé que Ariana iba a ser niño, entonces yo acá le escribía todo, su baby shower, sacó la tarjeta de baby shower. Bueno, digamos que yo acá les escribía todo, les conté, ay miren cuánto midió Ariana, cuánto pesó. Ariana nació el 3 de abril del 2009, nació a las 10:33, ella también es RH positivo como yo. Y como Ani, ella pesó 2740 y midió 49. Era un poquito más grande que Ani, claramente se ve la diferencia de mi cuerpo en ese entonces. Y yo aquí les escribí todo, absolutamente todo. Acá hay una nota hasta del papá. Les escribí todo y aquí es donde yo les cuento el transcurso de muchas cosas de mi vida y cómo pasaron las cosas. Entonces ya este cuaderno lo guardan como si mejor dicho fuera su tesoro. Es como mi diario durante el embarazo y durante un término de mi vida. Por aquí está el de Ani, este es el de Ani. Este también yo lo decoré, yo empecé a hacer esto y me pareció tan bonito porque para ellas es... Ay, miren el cariño. Acá tendría no, acá tiene... Me faltaba poquito para cumplir el año. Yo creo que unos 9 o 10 meses. Miren tan linda mi bebé. Entonces yo acá a ella también le colocaba todas sus ecografías. Las razones que tuve para separarme con el papá de ella. Miren a la decoración, así era la decoración de la fiesta de Ani de cumpleaños. Yo acá le escribí su primer añito. No, yo acá digamos que era mi diario de alguna forma para ellas. Y agradezco haberlo hecho porque yo sé que ellas leyeron este libro y entendieron muchas cosas. Y ahorita que están más grandes porque no han leído durante años, han entendido muchas cosas y cómo fue, digamos, ese crecer y transcurrir con ellas. Mi cucarrón, miren, mi cucarrón marrón, yo le decía. Ay, miren esta foto. Esta es en su primera comunión, Ani, con mi mami, que esa foto me encanta, mi mamá se ve tan bonita. Entonces, este fue mi diario para mí de momentos tristes, de momentos alegres, de momentos en los que no sabía qué hacer. Obviamente Ani tuvo más historias. Aquí en este cuaderno hay mucha historia mía con ella y con lo que transcurrió. Estos libros para mí son muy importantes, así como para ellas, porque aquí está mi vivir durante el embarazo, durante lo que crecieron y durante lo que son ahora. Entonces pues nada, quería compartirles esta bonita experiencia de cómo mi mamá estuvo ahí para mí y así estaré yo para mis hijas, de cómo el amor de otras personas que no eran mi familia me ayudaron y estoy aquí,
de cómo eso también repercute en la enseñanza de nuestros hijos en este momento. Yo he sido muy clara con Ani y yo le he dicho que las cosas se hacen a su tiempo, no hay afán de nada. En este momento yo puedo decir que bajo mi experiencia no hay afán de nada, hay oportunidad y va a haber la edad suficiente para ir de fiesta, para conocer personas, para amarse a uno mismo, para crecer como persona, para trabajar, para enfocarse en tantas cosas, que es importante hacerlo a una edad. No hay que avanzarnos ahorita a los 12, 13 años ya saliendo de fiesta, a conseguir novio, a hacer esto, a hacer cosas que son innecesarias en esa edad. Va a llegar la edad en que vas a estudiar, en que vas a trabajar, en que vas a poder viajar, conocer. Hay que empezar a preparar esa mente de nuestros hijos y decir, van a estudiar, van a ser mejor que nosotros, van a tener de pronto una casa. Si yo hubiera tenido esa visión de alguna forma, ya tendría una casa. Hubiera tenido mis hijas en otra época donde ya pudiera también haberme formado de alguna forma, hubiera podido estudiar. Tantas cosas, digo yo, que hubiera sido tan diferente. No me arrepiento porque es mi experiencia de vida y es así. Se las cuento, se las comparto con mucho amor. Espero no haya quedado muy largo, creo que sí, pero tenía que contárselos así todo. Muchísimas gracias por siempre escucharme, espero haya podido decir todo, haber contado todo y haber hecho el agradecimiento a esas personas. A mi mamá, que ya desde el cielo nos mira, pero yo sé que está orgullosa pues de mí y de mis hijas, de haber, yo obviamente soy afortunada de contar con estas personas. Aún cuento pues con los papás de las niñas, uno no tanto, pero con el otro sí somos muy por las decisiones que hayamos tomado. Simplemente ya a este punto puedo decir que soy una persona madura y puedo tomar decisiones correctas en mi vida, y que algunas que me falten llegará el momento de tomarlas, pero sé que también mis hijas cuentan conmigo para cualquier decisión que tomen. ¿Van a cometer errores? Sí, van a cometer errores, no tantos como los míos, creo yo, creería que no, pero pueden hablar conmigo plenamente y me pueden decir las cosas sin miedo a que yo les diga, la rechace o simplemente no las apoye. Entonces nada, eso se basa en que yo soy un poco más dada a ellas en lo que ellos me digan, y sé que llegarán las etapas de los novios, llegarán las etapas de estudio, de viajar, de conocer, de algún día tener una familia muy lejana, creo yo, porque ya lo que les digo, ya con base a mi vida, creo que ya conocieron y saben que no es tan fácil desde que empiezas a criarlos. Y yo puedo decir que ya voy un poco más adelantada de todas mis amigas. Ya tengo, mejor dicho, porque tengo amigas que tienen niños de 4 años, de 10, el más grande es de 10, entonces imagínense, yo la llevo año luz en esta experiencia, y yo sé que ustedes me llevan más año luz a mí en tener sus hijos, ya son señores como yo, digamos. Entonces, y me siento muy joven, me siento aún muy joven porque tengo 35 años, pero yo me veo así muy jovencita. Eso creo yo. No, mentiras. Pero sí, mis hijas las he podido aprovechar y disfrutar, y sí que cuando sea ya de 50 o 62, ya sea así más, mis hijas van a ser un poquito más grandes y vamos a compartir mucho. Y eso es lo bueno y lo positivo de esta historia, que he podido crecer junto a ellas, hemos podido aprender juntas y son mi apoyo. Son mi apoyo y yo seré su apoyo incondicionalmente hasta el final de mis días. Así va a ser como mi mamá lo hizo conmigo. Entonces, el tema es que los hijos son para toda la vida, así seamos viejitos o sí, siempre vamos a ser papás, y eso es nuestro gran regalo que Dios nos dio. Bueno, chicas, y por aquí yo estoy con las protagonistas de mi historia, de esta historia de vida, mi Ani y mi Ari. Pues nada, antes de despedirme quiero agradecerle mandarle un saludo a Juliana Jaimes, un saludo para ti grande, un abrazo grande. Y nada, si llegaron hasta aquí, queremos que nos dejen un corazoncito bien bonito en la descripción, en los comentarios, demostrando su apoyo y que les gustó nuestra historia. Y pues nada, las quiero mucho, nos vemos en un próximo video. Adiós.